Listo, está grabando. ¿El tuyo está grabando? Sí, Bueno, hola Sergio, ¿cómo andás? todo bien, Maxi. Todo bien. Bueno, esta va a ser una charla sobre dos anarquistas que van a exponer su visión sobre el anarquismo y sus posturas, a veces encontradas sobre el anarquismo. Yo me considero anarcocapitalista y Sergio me va a decir ahora si tiene una etiqueta o si no la tiene, pero vas a exponer cuál es tu visión. Empezá vos si querés, Ah, ya que, sí, ya que me diste la introducción, ya me diste pie pa. Y yo creo que el anarquismo en sí, el anarquismo es libertad, ¿no? Es libertad. Entonces es difícil decir anarco porque uno se puede, las necesidades te van a ir moviendo. Entonces es difícil tener una postura, decir soy anarco, yo me considero anarco colectivista, un anarquismo como el de Bakunin, ¿no? Que de manera voluntaria, ¿no? Todo siempre voluntario. Que por eso digo, la libertad. Y ¿cuáles serían los ese es principales, lo que yo me perdón que enfoco. te interrumpa, cuáles serían los principales puntos del anarquismo de Bakunin? El anarquismo de Bakunin vendría a ser, por ejemplo, la abolición de la propiedad privada, que eso está en debate, ¿verdad? O sea, yo no estoy de acuerdo porque es algo muy primitivo. Entonces, estoy de acuerdo en algunas cosas y en otras no, porque están mal explicadas, mal redactadas o forma parte de la ignorancia de quien las dice. Entonces, no podés tampoco seguir ciegamente. Hay ciertas cosas que vos vas analizando y te vas dando cuenta que, entonces, si abolís la propiedad privada, estás aboliendo los países, estás aboliendo una cantidad de cosas. Es decir, que, por ejemplo, el trabajo cooperativo, divisiones iguales de ingresos y responsabilidades, o sea, de pagar las cuentas de X medio de producción y se gana todo lo mismo o sea, y el costo de mantenimiento es para todos igual, ¿no? El mismo porcentaje. Igual las ganancias, igual, no como vamos a decir en un ámbito más capitalista, diríamos, se llama cuando invertís en la bolsa, acciones igualitarias para todos, medio. Entonces gana lo mismo y tu mantenimiento es el mismo. Y después, por ejemplo, las tareas de la sociedad en sí, eso es algo que se va moviendo. Se habla, por ejemplo, de policía eh, como rotativo, ¿verdad? Son tipo trabajos que son algo rotativo. Lo mismo la medicina. Es algo medio complejo, pues medio primitivo, porque él da una especie de introducción, pero como te digo, no lo ve en un macro, ¿entendés? Tipo, hay unas necesidades que no las cubre, que eso es medio explicarlo así, por eso te digo, no tengo algunas cosas de ese hombre que es, por ejemplo, el trabajo cooperativista. Bueno, llévalo al hoy entonces, llévalo al hoy, o sea, decir, bueno, hoy yo pienso tal cosa. Claro, lo que yo podría tomar en sí de eso es solamente el trabajo cooperativista. ¿Entendés? Por eso es difícil yo decir que, porque a mí me gusta el dinero, entonces también soy anarcocapitalista, entonces se entiende, es difícil enfocarlo así como, soy re fanático de este modelo y lo voy a llevar al pie de la letra, no porque es algo primitivo, como el comunismo, por ejemplo, lo que le lleva al pie de la letra y termina siendo lo que es. Sí, tipo, si no hay una variante y vos no lo adecuás a la necesidad, porque acordate que esta gente habló hace miles de años atrás. Claro. Entonces, sí, había una necesidad. Para Marx, por ejemplo, lograr tener el proletario, tener los medios de producción era robándolo. En ningún momento se le iba a pasar por la cabeza hoy, por ejemplo, robar los medios de producción cuando los medios de producción vos mismo podés ahorrar, ¿se entiende? Y podés tener un medio de producción. O podés juntarte con un grupo, como en el caso del grupo colectivista, y decir, bueno, vamos a invertir y vamos a hacer algo Sí, para los socios. además, ¿Se entiende? sí, además ha cambiado mucho, ¿no? Hoy en día un celular puede ser eh, un- una, Una un- fuerte ingreso. una fuente de ingreso, entonces ya
Ya no hay nada que ver a lo que era antes en ese momento. Claro, por eso hay, la filosofía hay que irla analizando, hay que analizar el contexto en sí, la realidad actual, si se puede o no llevar a cabo alguna cosa. Por ejemplo, para mi modelo sí, porque, o sea, si, y lo fundamental es la jerarquía, erradicar la jerarquía. Entonces, en un modelo cooperativista no va a haber un jefe que te diga, que te mande, no va a haber una persona que mediante tu necesidad te pueda someter a hacer algo que no lo quiera. ¿Se entiende? Por ejemplo, vos cuando tenés una necesidad vas a trabajar al trabajo igual más indigno que hay, porque la necesidad te lleva y tenés que tolerar a veces ciertas cosas porque la necesidad te lleva. Entonces, en un modelo para mí, siendo cooperativista, uno va con voluntad a trabajar porque sabe que va a tener rédito de eso y sabe que va a entrar o salir cuando él quiera. ¿Entendés? Que, o si hay varios modelos así. Entonces la riqueza vos podés nacer pobre y tener la capacidad de formar riqueza porque todos los trabajos, ponele, serían cooperativistas. ¿Se entiende el punto? Entiendo. Entonces, y ahí también hay, haciendo, vendría a ser algo progresivo. Vos ahí podés después hacer, por ejemplo, hacer privatizar todo, podés privatizar la salud y eso porque todo el mundo va a tener una fuente de ingreso que va a ganar mucho más que siendo un empleado. ¿Se entiende? Porque formaría ser, ¿no? ¿Se entiende mi punto? Entonces vos ahí podés privatizar. Puedes privatizar la salud, puedes privatizar la educación, puedes privatizar todo lo que se te puede ocurrir, se puede privatizar. ¿Por qué? Porque hay capital. Porque todo el mundo tiene acceso al capital. Pregunta. Porque va a trabajar. O sea, Claro. Ahora, si vos querés hacer, querés, por ejemplo, hoy, ¿no? Querés privatizar todo. Vos privatizás todo ahora, pero hay cantidad de personas que no van a acceder a eso. Ahora, si vos, por ejemplo, vos, entablás un modelo de cómo se llama, de trabajo cooperativista, ahí sí. ¿Por qué? Porque las personas pueden, tienen como costear la salud, la policía, todo lo que nos rodea lo podemos pagar porque tenemos cómo. pregunta. Sí, Levanto la mano. O sea, vos lo que estás hablando es que el modelo corporativista como proceso intermedio para llegar a la anarquía. claro, porque ¿qué pasa? Porque hay una realidad que es esta, hay mucha dependencia del Estado ahora. Entonces, si vos erradicás el Estado, claro, para el que está más o menos en clase media alta, buenísimo, pero el que no tiene la educación, ¿entendés? Una educación financiera, no tiene un... ¿Cómo vos lográs que esa gente se adapte o prospere cuando vos privatizás todo de la noche a la mañana? O erradicás el Estado mismo, ¿me entendés? Todos los procesos burocráticos al pedo. Sería buenísimo porque sería todo más fácil. Pero hay otra parte, los que comen con planes sociales y eso, porque comen, o capaz que está mal, para muchos está mal, o para otros está bien. Sí, pero vos estás cortando eso. Y ahí va a generar una necesidad para que, sí, claro, un modelo, para mí, el modelo anarcocapitalista, que es con jerarquía, donde está la propiedad, por ejemplo, yo soy el dueño de la empresa y contrato empleados, ¿me entendés? Claro, esas necesidades, esa gente con necesidades va a venir a mí, pero va a venir por necesidad, no va a venir por voluntad. No tienen una libertad plena porque tienen una necesidad primero a cubrir. Entonces no sos libre si estás pasando necesidad. Vos vas a hacer todo para solventar esa necesidad. Entonces, en un modelo para mí, al principio, un modelo cooperativista, se puede que todas las personas tengan los ingresos y adquieran capacitación, por ejemplo, como una capacitación financiera, porque vas a ser dueño de tu propia empresa, entonces vos tenés una responsabilidad tremenda también, pues tenés que pagar las cuentas, tenés que ver qué es lo mejor y eso ya te está dando una educación. Cómo vos costearte y cómo vos manejarte en el mundo privatizado después. Bien. Porque vos después, como yo te digo, ponés un modelo
que haya una empresa con jerarquía, ¿no? Donde uno tenga un sueldo y pones una empresa cooperativista al lado que se encargue de lo mismo, los recursos humanos, ¿a dónde van a ir? Es como yo digo, ¿cuál es el modelo más el mejor? Pongo una empresa de lo mismo, una al lado de la otra, y los recursos humanos claramente van a ir a donde mejor son tratados, donde mejor rédito le dan, mejores ganancias. Uno busca la ganancia, es clarito. Si yo voy a hacer lo mismo y voy a ganar mucho más, claro, obviamente en este caso tener responsabilidades más, pero eso lo evalúa quien teniendo las opciones. Para mí, punto. Bien, Una está claro. manera como para no hacer tipo cortar el hilo y bueno, tal, se maneje quien pueda. Claro, si vos más o menos tenés una educación podés hacerlo, pero si no, van a haber delitos, van a haber injusticia y claro, no va a haber muchos derechos. ¿No? Es medio complicado. Bien. ¿Querés agregar algo más o paso? No, viejo, te paso la bola Está bien. y Bueno, que te explique. yo voy a explicar por qué yo lo veo más del lado, o sea, apunto más hacia el anarcocapitalismo. En realidad, yo no es que yo sea defensor del anarquismo porque me guste la anarquía en sí. Yo lo que tengo una visión liberal sobre las cosas. O sea, para mí hay tres derechos básicos que deberían ser inviolables por toda persona, que son el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la libertad de las demás personas. Eh, una aclaración, el derecho a la propiedad privada empieza por tu propio cuerpo. ¿Tá? Por eso es algo natural porque ya naces con propiedad privada, que es tu propio cuerpo. Los liberales nos basamos en el principio de no agresión, o sea que vos no tenés ningún derecho a agredir los derechos naturales de otra persona. Eh, yo pienso que el liberalismo se trata de la tolerancia irrestricta al proyecto de vida del prójimo. O sea, eh, vos podés estar de acuerdo o no con lo que va a hacer el otro, pero tenés que darle permiso para hacerlo siempre y cuando no agreda a un No, tercero. contra tus principios. Claro, ahí está. Eh, y esa filosofía liberal aplicada sí o sí te va a llevar a la anarquía. Porque el Claro, Estado en sí ya es una agresión a la propiedad privada, a la libertad y a la vida también. ¿Tá? claro. Porque primero que, lo primero que se te viene bueno, a ver, ¿el Estado cómo vive? ¿Cómo se financia el Estado? Con impuestos. ¿Tá? Los impuestos, No, la palabra te la dice, o sea, te lo imponen, no lo estás eligiendo. O sea, y aunque no lo quieras pagar, lo vas a pagar igual. No tenés exactamente, como zafarte porque está bien metido en todos lados. exactamente. Entonces, ya partimos de que es un sistema, que este es un sistema en el que está basado en el robo. Está basado en el robo y también está basado en que no tengas libertad, porque vos no podés decir, no quiero pagar impuestos, no quiero, o sea, no No podés. tenés libertad porque ya naciste ahí. Claro. Y atenta contra la vida, primero el ejemplo más obvio es la guerra. O sea, vemos lo que está pasando ahora en Rusia y Ucrania, bueno, o lo que está pasando en No, Israel y Palestina o donde sea. Digo Rusia y Ucrania porque es lo que está de moda, pero en realidad, lo que está de moda, sí. claro. En Ucrania, por ejemplo, el presidente Zelensky, todos los varones de 18 a 60 años van a la guerra. O sea, vos no tenés derecho ni siquiera a tu propia vida. Claro. Pero además, sin contar eso, ya por el simple hecho de que el Estado te prive de ciertos bienes materiales, la consecuencia de eso, para algunas personas puede ser el hambre. Entonces, del hambre a la muerte por hambre, bueno, el otro día estaba viendo que en 2021 creo que murieron como
bueno, no me acuerdo ahora la cifra, pero eran como 300, como 300.000 niños por hambre. Entonces, entonces eso para mí es todo consecuencia del Estado, pero a lo que iba, son las ideas liberales las que me llevan a la anarquía. O sea, no al revés, no es la anarquía la que me lleva al liberalismo, sino el liberalismo la que me lleva a la anarquía. Entonces, ¿por qué anarcocapitalismo? Porque sería el único sistema que permite la libertad total, ¿tá? En el sentido de que cada uno puede hacer lo que quiera siempre y cuando no agreda los derechos naturales de otra persona. Una Sí, cosa que quería decirte que me quedó de lo que dijiste, la explicación tuya sobre el capitalismo, que fue lo que me dio pie para hacer otros análisis, ¿verdad? Una vuelta en uno de los comentarios que tiraste, habías dicho que el capitalismo es como libertad, como quien dice, porque cada uno puede hacer, explícalo mejor vos, para vos el capitalismo que es. Y yo ahí te sigo con la explicación y el análisis que tengo yo a raíz de esa explicación. bien. Primero hay que aclarar que no hay una definición única de capitalismo, porque en realidad la palabra capitalismo la inventó justamente quien está en contra del capitalismo, que fue Marx. Entonces, eh, yo creo que lo que más se ajusta a lo que es el capitalismo sería el libre intercambio de bienes y servicios. Eso sería como lo que para mí más se ajusta a lo que sería el capitalismo. Pero igual se pueden calificar como diferentes tipos de capitalismo. Yo defiendo lo que es el capitalismo de libre mercado. O sea, que haya libertad entre las personas, entre las empresas y todo eso. Porque después también puede estar el capitalismo de amigos o el corporativismo capitalista, que vendría a ser como libertad, pero hasta por ahí nomás y el Estado decide si sí o no. Claro. Y los grandes empresarios son los amigos de los gobernantes y todo eso. Bueno, yo lo que defiendo en realidad sería el capitalismo de libre empresa, que es eso, el libre intercambio de bienes y servicios. Claro. ¿Tá? Y, Eh, decime. no, y de ahí yo que después hago un análisis, ¿no? Que, o sea, a raíz de eso, que estamos viviendo un neoliberalismo, del punto de vista donde lo mire. Porque si vos ves el valor de las cosas, ¿quién la maneja? Mirá ahora la guerra, ¿quién la maneja? Sí, en realidad quien está detrás de todo es el Estado, siempre el Estado, siempre el Estado. Claro, entonces tampoco hay un capitalismo, No, no lo hay. un corporativismo capaz habría, Corporativismo o mercantilismo, son seguro. las dos Porque definiciones. como te digo, hacen un movimiento de tropas en tal lado y ahí aumenta tal cosa. Invadís un país, por ejemplo, productor de granos y aumenta el valor del grano. Y si invadís un país petrolero, te aumenta o te baja el valor del crudo. Eso ¿entendés? Como ahora se restricciona a Rusia, que es uno de los mayores productores de gas natural y petróleo, obviamente va a haber repercusión. Sí, y en eso es que yo muchas veces difiero también con muchos que también se consideran liberales, en que no ven esa parte, ¿viste? Que no ven esa parte, como que a veces se confunden, porque defender el liberalismo no es defender al empresario. Defender al liberalismo es defender la empresarialidad, que es diferente. En realidad, por eso yo después que con una visión anarquista me di cuenta que también soy liberal, de cierta manera, porque tipo, como yo digo, cada quien haga lo que quiera, pero que tenga la responsabilidad de conllevar de las consecuencias de los hechos. O sea, yo puedo tener la libertad de matar a alguien, por ejemplo, sí, pero tengo que acarrear con las consecuencias de eso. ¿Entendés? O sea, Claro. hablando, habiendo o no habiendo un Estado, o sea, Sí, sí, ¿se sí. entiende? Porque, o sea, una ley que diga vas preso por matar, o sea, no te está prohibiendo que vos lo hagas. Simplemente es que hay una consecuencia. Es tinta en un papel nomás, eso es tinta en un papel. O sea, y que si te Si tengo agarran, las ganas, la voy a hacer, porque si tengo algún problema mental o algo, y tengo ganas de hacerlo, lo voy a hacer. Como existen otras aberraciones, que lo sí, digo así porque no, que, ¿me entendés? Tipo la violación del adulto, o sea, son ciertas cosas que se podrían solucionar tan simples, dejándolas en la mano a nosotros que las solucionamos tan simples,
que te puedo asegurar que en lo que menos canta un gallo, eso se radica. Sí, El claro. Estado lo único que hace es un proceso burocrático que no tiene sentido, Es porque que, es se que además, habla perdón que te de interrumpa, los pero derechos humanos, perdón que te interrumpa, se porque habla, en realidad es el Estado el que no, el que tampoco permite, no sé, te quieren violar, ponele, y vos matás a la persona que te quiso violar. El Estado te va a querer meter preso. claro. O sea, no te está permitiendo defenderte Es tampoco. a lo que yo voy, por ejemplo, ¿me entendés? Me tengo que dejar romper el culo para ser una víctima, y si reacciono, soy un asesino y voy preso. O sea, tipo, de cualquiera de las dos maneras voy a ser afectado. Claro. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Totalmente. No te dan Ay, salida. no me rompieron el tuje, pero estoy en cana. Y después si querés, andá a juicio, pagate miles de dólares a un abogado y 5 años de juicio y... Ahí va. Y que eso es tiempo tuyo que tuviste porque también ahí es plata, o sea, la plata la cambia por tiempo, eso depende. Sí, claro. Bueno, en eso más o menos estamos bastante de acuerdo. Pasamos capaz que si querés Pero es importante el Estado. a los puntos de disidencia que tenemos. ¿Te parece? Sí, Bien. Yo lo que quería preguntarte cuando vos hablas de la, de cooperativismo, ¿verdad? ¿Dije bien? sí, Cuando hablas de sí. cooperativismo, eh, ¿cómo ¿cómo lo implementarías? O sea, ¿cómo puedes hacerlo sin usar la fuerza? O sea, sin usar al Estado que lo imponga. Y usando la ley de mercado. ¿Qué producto queda en el mercado? El mejor. Entonces vos tenés que competir, las ideologías tienen que competir. O Para mí, sea, las ideologías tienen que competir. O sea, vos tenés, por eso el liberalismo, la libertad creo que es el fundamento de todo. ¿Vos cómo pensás? ¿Vos pensás que el capitalismo es mejor? Bien, bárbaro. ¿Vos pensás que el comunismo es mejor? Yo por eso nunca critico ni humillo al comunista ni nada, nunca me vas a ver. O capaz que hago alguna cosa irónica, pero nunca insultar a nadie, no, porque cada quien tiene derecho a vivir como quiera, pero nadie tiene el derecho de imponerte vivir como los otros quieran. Yo no te puedo obligar a vos que vivas en un sistema que yo quiero. No, ¿entendés? Yo tengo que competir y que vos veas que mi sistema es mejor. No te claro. puedo obligar. Entonces hay que competir. Esto es competición, mercado. Y que hay que competir en mercado. Chao. O Así sea, clarito. ponele, vos y yo ponemos una empresa Claro, cooperativista y a través y intentamos exportar ese modelo en base a nuestros es que en resultados. realidad, se puede llevar a cabo, o sea, yo lo intenté llevar a cabo, ¿verdad? Tuve algunos problemas con los socios y eso pasa, pero se puede llevar a cabo, el tema está en eso, en la manera de pensar. Si vos no tenés una manera de pensar adecuada, yo por eso estoy en contra de los gremios, por ejemplo, ¿viste? Los sindicatos. Los sindicatos le roban plata al laburante, porque es verdad, le afanan plata, porque vos si estás en un sindicato te sacan plata de tu sueldo para el sindicato. Ujú. Pero el sindicato, si está tan desconforme con el empresario, ¿tá? Pues el empresario lo explota y esas cosas, yo no digo que tenga o no razón, no me interesa. Para ellos es así, perfecto, tené un poco de orgullo, salí de ahí y salí para la tuya. ¿Me entendés? Salí para la tuya, agarrate. Vos ya no tenés una estructura armada, por ejemplo, ya no tenés un gremio, no sé, de gente que vende pasteles. No venden todos pasteles. Bueno, hagan una empresa ustedes vendiendo pasteles y salgan ustedes, no se exploten, divídanse la guita entre ustedes y rescátense. Es Dejen de muy estar interesante lloriqueando. eso. Es muy interesante porque vos lo que estás planteando, o sea, lo Ya está interpreto, armado, pero no tienen cabeza. Yo por eso los detesto, porque claro, me están sacando. Mira, yo entro en un sindicato, me saca plata el sindicato, me saca plata el Estado, tengo que pagar gastos, tengo que pagar impuestos. Te roban de todos lados. Quien labura te roban en el Estado, capaz de tener suerte, vos, yo no, te roban de todos lados. Pues te afanan, ¿no? Y encima,
no sé, no se le ocurre, pero lo están diciendo ellos, por ejemplo, por eso yo te digo, para ellos, esa gente hace eso, ¿no? Ellos son empleados y lo explota las patronales, aunque se dice, ¿no? Lo explotan los patrones, bárbaro. Entonces agarra, negro, pensá en una solución, no quién tiene la culpa de qué. Porque acá estamos viendo de que los patrones tienen la culpa, pero los sindicalistas tienen la culpa porque no trabajan y el otro los beneficios. Bueno, ¿cuál es la solución? Son dos cosas que no se juntan nunca. Entonces vos agarrá un poquito de dignidad, dejate trabajar para el otro, agarrá tu sindicato, propone una idea, decir, bueno, gente, vamos a hacer un sistema cooperativista o no sé, vamos a trabajar nosotros, vamos a formar nuestra propia empresa y que se vayan todos a lavar las patas. Claro, claro, sí, sí, totalmente. ¿Solución? Pero ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa, Sergio? Justamente, por qué no pasa eso? Por qué no pasa eso? Porque existe el Estado. ¿Y qué termina pasando? Que los grandes sindicalistas, ¿cuál es el verdadero objetivo de los Pero grandes por eso sindicalistas? los sindicalistas es más fácil la corrupción, porque si hay algo injusto que están haciendo, le pagan al cabecilla del sindicato y todo el sindicato se calla la boca. ¿Por qué? Porque eso es lo que genera la jerarquía, la corrupción. En vez de Ta, pagarle a todos los empleados, le pagas a uno solo que calla al resto. eso sí, eso pasó siempre, pero yo a lo que quería ir. Mirá, por ejemplo, Es más fácil. mirá, por ejemplo, Fernando Pereira. ¿En dónde terminó? Ah, no sé quién es. Eh, Fernando, dije bien, ¿no? Fernando Pereira, el que era el líder del PIT-CNT, el que era el líder del PIT-CNT y ahora terminó en el Frente Amplio. Ese es el objetivo de ellos. Y claro, y Ese es sí, el objetivo de porque ellos. claro, tenés una tendencia laboral de que defender los derechos laborales, entonces El te hacen. objetivo de ellos es meterse en la política. Ese es el objetivo, meterse en la política. Usar el sindicalismo como trampolín. Como trampolín para meterse en la política. Los líderes sindicales, ¿cuánto ganan? ¿Cuánto ganan? Yo no tengo ni idea, No pero sé, pero debe. Pero a ver, es como dijo Bakunin, dijo una cosa. Dijo, la jerarquía termina en corrupción, porque vos tenés mucho poder, tenés mucho control, pero ¿quién controla el controlador? ¿Quién controla el controlador? Vos estás de cabecilla solamente, claro, si es una empresa que es tuya, vos la vas a cuidar, pues no te vas a robar vos mismo. exactamente. Pero fíjate que, por ejemplo, acá en Uruguay, Esta gente, como el Estado los sindicalistas, controlan bienes de otros. pero pará, a eso voy. El PIT-CNT, que es la organización que nuclea a todos los sindicatos del Uruguay, no tiene personería jurídica. Entonces, ¿la plata a quién va? ¿Quién tiene la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Quién la tiene? La tiene una persona. ¿Dónde está Elisa? Lo tiene un grupo de personas. Qué pregunta, ¿no? Quedó. Sí, sí, o sea, al no tener personalidad jurídica, no puedes tener una cuenta a nombre de la empresa, porque no hay empresa. O sea, la plata va a una persona, no se sabe a quién. ¿Y quién sabe cuánta plata? ¿Y quién sabe cuánta plata entra y cuánta plata sale? ¿Quién sabe Ah, eso? está, olvídate. Bueno, pero para no desviarnos, vamos al punto. O sea, yo lo que iba, justamente, es el Estado el que a través de distorsionar los intereses naturales de las personas hace que no se siga el rumbo adecuado. Porque, por ejemplo, justamente estos sindicalistas, que en realidad, en vez de buscar lo mejor para sus representados, lo que buscan es meterse en la política. ¿Pero por qué? Porque hay un Estado que hace eso, que distorsiona los incentivos. Este, ¿Entendés? O sea, siempre, si vos seguís el rastro, siempre el culpable al final va a ser el Estado. Claro, pero es como yo digo, vos capaz que para tener a alguien digno en el Estado vos tendrías que pagarle tendrían que cobrar los que trabajan en el Estado lo mismo que gana un profesor, un maestro. Ahí estoy seguro que irían por vocación y no irían por plata, Eh, ¿no? sí, el tema con eso es que Pues lo mismo, se- se- es a lo que yo voy, el profesor o el maestro, ¿cuánto estudian? ¿Para ganar cuánto? Ellos saben lo que van a ganar, que no van a ganar, que van a ganar una miseria. ¿Pero por qué lo hacen? Que tienen ganas.
Sí, En por este caso, vocación o si por lo vos que sea. aplicás la misma lógica, iría porque quieren hacer una diferencia, quieren ir de verdad, porque quieren hacer algo de verdad. No quieren ir a currar. Sí, claro, sí, claro. El tema con eso es que hay un nivel de demagogia ya tan grande que yo creo que ya volver a las épocas donde eran honorarios los políticos, eso ya creo que Es no que es el por ahí el político, camino a ver, ya. el político es porque el sistema tenés que arrancar de De la raíz, base que el sistema político no tiene control. Porque ¿quién controla el controlador? Como hablábamos en un principio. No hay un control. es. Y por eso para mí hay algo que es muy falso, que no sé por qué tanta gente se lo cree, que es lo de la división de Demostrate que no poderes. existe. La división de poderes es una estupidez, o sea, son los mismos, o sea, son la misma gente, Ponele, claro, son son tres puntas de pirámide que forman una en sí. claro. Pero como te digo, a ver, vamos a esto. Es, es como te digo, al existir la jerarquía, existe la corrupción, y al existir la corrupción, yo si quiero, no sé, que alguna ley, voy al que hace la ley, como decía, había uno ahí que no me acuerdo ahora, que decía, dame la plata de una nación y yo te digo quién hace las leyes. Rockefeller, Pero Rockefeller, mirá, bueno, yo bueno, soy un queso para los números. Bueno, pero es así, vos tenés plata. o Rockefeller o Rothschild, ahora no me acuerdo, pero uno de esos dos. Sí, capaz alguno de esos que tienen. Pero si vos te pones a pensar, es así, porque es lo mismo, vos si para convencer a alguien, como es una jerarquía, es un triangulito. Entonces vos convencés al de arriba acá, vos le metes guitita a uno solo acá, y hace que todo lo de abajo se calle en la boca. Pero ahora, si vos tenés una línea, vos que tenés que pagarle a todos los de acá para hacer algo. Es Sí, más, tenés que gastar más plata, ya no te rinde. claro, pero yo voy en ese punto capaz que discrepamos un poco, Y en la ley, si vos vas a la ley, si tenés guita, vos llegás, sabés cómo llegar, pues la plata te hace llegar. Vas a pagar y la ley a vos no te hace nada. Vas al Estado, querés meter una empresa, no sé, que contamina o lo que sea, le pagás bien al Estado, le decís, te hago 3 puentes y me exoneré impuestos. Y chau. sí, es Así que funciona. corporativismo total. Pero, pará, quiero detenerme en el punto de la jerarquía, ¿puede ser? Vamos a hablar un poco de eso, porque yo no le atribuyo una connotación negativa a la jerarquía en sí, sino a la obligatoriedad de la jerarquía. Por ejemplo, si vos tuvieras muchas jerarquías compitiendo entre sí y que vos quieras, eh, digamos, si querés dejarte gobernar por alguien, elegir entre todos esos, o sea, como quien dice, varios gobiernos compitiendo entre sí, yo ahí no le veo ningún problema, porque al primero que se corrompa, vos lo vas a ver y vas a tener 1000 opciones más. ¿Entendés? A eso voy, a la competitividad entre jerarquías. En cambio, Sí, cuando vos vas, pero pará, también tendría que existir un lugar donde permanezca otro, ¿entendés? Está bueno el tema de la competencia cuando están todas las opciones. No puede haber una opción única. Pues lo mismo, vos en un claro, país por eso, tenés una opción única. Tenés esto solo, lo que vos tenés que cada 5 años votar. claro. Ese es el tema. Vos no tenés otra cosa. Pero por eso, a eso voy, porque yo, mira, a ver, digamos, en mi visión, digamos, no sé, de mundo ideal, habría una anarquía pura, como quien dice. Ahora, como estoy en la realidad y sé que hay muchas personas que no quieren ser libres, que les gusta recibir órdenes de otras personas, por eso me voy al concepto de panarquía, que es un concepto de, bueno, vos tenés, Cada quien vive su sistema y está pronto. exacto, vos Vengan tenés, al mío si quieren y yo voy al de ustedes si me conviene. claro, vos tenés varios gobiernos, voy a explicarlo Hablamos de libertad. para que quede claro. Vos tenés varios gobiernos compitiendo entre sí, cada uno con sus características,
y cada uno elige o el gobierno que quiere o ninguno. Y si vos querés salirte de uno y ir a otro, tenés total libertad, o de Claro, salirte de eso sería uno para mí y lo no quedarte con judicial. ninguno. Por eso, yo no tengo ningún problema con la jerarquía en sí. El problema mío es cuando no hay competencia, cuando hay monopolio. Claro. Claro, si hay una imposición absoluta, vos no tenés que elegir. Claro. Si no tenés opciones, es como te digo, la necesidad, vos es como si tuvieras mi sistema, por ejemplo, vos estás en la necesidad de tolerarlo porque naciste ahí y ya está, y no te queda otra. La idea no, la idea está en eso, vamos a decir un Corea del Norte y un Corea del Sur, pero con libertad de, bueno, vamos a ver cómo esto, Sí, sí, sí. cuál es Que el mejor, el de Corea del Norte que pero, quiere ir a Corea del Sur, vaya a Corea del pero Sur. hablando de pero hablando del abanico por ejemplo, se deberían dividir los países, ¿entendés? Cada país dividirse como quiera, o por estados, así que cada uno tenga un sistema, ¿entendés? Sí, Yo no pero, sé si, por pero, ejemplo, hay pero, uno de... pero ojo, porque no es una división territorial tampoco. Porque vos podés estar en un determinado territorio y querer estar en el gobierno de otro que, o sea, no tiene por qué ser territorialmente. Sí, eso, pero ¿cómo sería ahí el tema de gestión? Sería, Porque, sería como, porque, se- porque se- vos, básicamente lo digo por el tema territorial, porque vos, es lo mismo, tu necesidad en donde vos estás, la conocés vos. ¿Se entiende? Entonces yo no conozco, entonces yo no puedo opinar ni puedo imponer algo en donde vos estás en este momento. ¿Se entiende? claro, Entonces pero, es un tema de gestión porque hay ciertas necesidades, no sé, capaz que hay que asfaltar una calle. Hay necesidades que solamente la gente que está ahí lo sabe. Entonces es un tema de control que lo tiene que tener las personas que creo que viven ahí por un tema de que estoy viviendo yo acá y viene este del otro lado a opinar de pero que se vaya a meter. claro, pero pará. Por eso, justamente, si vos ves que el gobierno que tenés por encima no está cumpliendo con las funciones que debería cumplir, por eso tenés la opción de cambiarte, ¿entendés? De cambiarte a otro, No, o yo por eso hablaba más bien o sea, también el tema de territorio podría ser medio complicado, porque ahí podrían existir conflictos a futuro. ¿en qué sentido? A ver. Claro, y por algún bien que tenga uno y por el tema ideológico puede ser que haya ciertas rivalidades o, ¿entendés? Que eso se podría dar en un futuro. Rivalidades siempre va a haber porque somos seres humanos y, digamos, nos mueven los intereses y bueno, es así. Cuando no hay un monopolio o cuando no hay un oligopolio Sí, claro, porque no hay, o sea, tendrían que estar todos con ganas de ir a una guerra para uno que Se te está cortando, Sergio. a la guerra o que Se te está cortando, Sergio. declaren No, una guerra y están obligados a ir. Se te cortó, me parece. sí, yo vi que se te cortó a vos, pero A no mí, sé. Sí, sí, pero como decíamos, sí, tal cual. O sea, si vos querés ir a la guerra, perfecto, andá. Pero que no obligues a otras personas, ¿viste? ¿Vos me sí, escuchás? lógico. A lo que yo voy es en el tema de que, para mí, el tema de que va por eso yo pongo la jerarquía, porque uno siempre tiene que acatar el de arriba. O sea, en mi punto de vista de anarquismo, ¿verdad? Por eso hablo del punto de vista cooperativista, porque todos tienen la capacidad de ingreso iguales. A ver, iguales dentro de la producción, ¿verdad? No estamos hablando de un igualitarismo, pues si yo me dedico a, no sé, en una empresa de petróleo cooperativista a una empresa de, no sé, yo tengo un campo con gente trabajando, entonces, tipo, obviamente que esos valores son diferentes. Entonces, yo voy a ganar igual que mis compañeros de trabajo en lo que nos estamos
desenvolviendo. Sí, sí, No claro, va a claro, haber sí, 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 yo entiendo. O sea, vos no hablas de un, un equilibrio total. Tendrían que poner todos los ingresos en una bolsa, diríamos, y dividirlos todos. Eso tendría que ser algo que lo haga quien quiera. Pero tipo, no es uno que, bueno, acá se gana todo igual. No. Gana todo igual dentro de la producción. Dentro del enfoque de la producción, aclarando. Que no es tipo un Estado que te va a llevar a que, bueno, todos van a ganar lo mismo. No. Vos tenés una empresa que gana tanto, vas a ganar acorde de división iguales para todos. Ese es mi punto. se te cortó el video ahí. ¿O me ves? Cortó. ¿O me ves, Sergio? Se me fue. Ahí está, ahí está. Se había cortado. ¿O me escuchás? A mí me parece que se te corta, que se corta tu imagen, me parece a mí. Sí, te Ah, veo. está. Bien. Otro de los puntos en lo que ahí Sí, capaz que... Porque vos hablás de la necesidad como diciendo, cuando hay necesidad no hay libertad, ¿verdad? claro. Bien. Yo ahí, pero ahí, claro, la pregunta que me surge a Yo mí... hablo ojo, yo estoy hablando de necesidades, hablo de necesidades básicas. Comer, respirar, tomar agua, un lugar donde, ¿entendés? Donde vivir. Sí, No sí, pasar, ¿me entendés? Cubrir lo básico, lo mínimo que necesitas para un ser vivo, sacando la reproducción, ¿verdad? O sea, tendré que, sí, 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 tipo, comer, eso. sí, sí. No Pero digo otra necesidad, necesito un teléfono nuevo, no. Vamos a lo obvio. sí, entendí el punto, entendí. Pero lo que pasa es que el el gran asesino de necesidades ha sido el libre mercado. O sea, en el sentido de que pasó, o sea, de un mundo en el que era un mundo feudal, en el que, no sé, el 5% de la población vivía bien y el resto vivía en la Sí, miseria, pero a un mundo en el acordate que que, esos balances vos lo estás haciendo desde el punto de vista dentro de una jerarquía. Por eso también, o sea, si vas a darle la credibilidad al libre mercado, también se la tenés que dar un poco al corporativismo y a las leyes. Por eso yo enfocaba mucho cuando vos dabas ese comentario de, por ejemplo, sí, también es gracias al Estado que brindaba, por ejemplo, un sueldo, como un sueldo mínimo. sí, pero el sueldo mínimo lo único que hace es que haya más desempleo. Obviamente, pero a ver, sí, y también, no sé si vos vas a las encuestas te dicen que, o sea, para ser pobre tenés que ganar menos de $2. Sí, pero yo no me estoy guiando por las encuestas, yo no digo de las encuestas. Pero básicamente es ahí el balance de la pobreza y la no pobreza, de que quién es pobre y quién no es pobre. Yo si te doy $2 a vos ya deja de ser pobre No, pero por eso, de ese lado. no, yo no me estoy guiando por eso. No me estoy guiando por eso. Estoy diciendo de que sí, es la realidad. Hubo un mundo donde había un porcentaje muy pequeño de personas que tenían propiedad y el resto vivía, no sé ni cómo vivía, al mundo de hoy en día en el que, ojo, yo sé que no hay libertad de mercado total ni nada, pero dentro de la poca Pero libertad que nos se dejan, generó un avance. dentro de la libertad Lógicamente que no nos se generó dejan, más feudalismo. Eh, ya ahora la gente que vive en la extrema pobreza, por lo menos no es mayoría. O sea, sigue habiendo, sí, por supuesto. Claro que sí. Pero justamente por la intervención del Estado. Entonces, el que más ha ayudado a contribuir con lo que es, eh, digamos, cubrir las necesidades es el mercado, porque el mercado lo que hace es que donde hay una necesidad hay una oportunidad.
porque decís, bueno, la gente quiere comida. Bueno, va a haber uno que diga, bueno, voy a vender comida. Otro día, bueno, la gente quiere ropa, necesita ropa. Uno va a decir, voy a vender ropa, me sirve. ¿Entendés? Y los ejemplos los podés ver en muchas partes del mundo, sin llegar a la anarquía, porque anarquía no hay en ningún lado, pero sí, por ejemplo, hay una ciudad en India que se llama Gurgaón, que lo que hicieron fue, el Estado les dio permiso para que en esa ciudad sea una especie de anarquía media controlada ahí, pero bastante libertad tienen. Y mientras el resto de India es un asco, porque viven en la mugre, esa ciudad no parece India, parece Dubái, porque Nada que ver. sí, sí, pero, o sea, vos ahí estás viendo que si vos querés cubrir las necesidades, no hay nada mejor que el libre mercado. Pero, ojo, yo igual comparto una cosa que vos Pero decís, hablando de permisos, para dejarme terminar. Yo comparto igual esa cosa que vos decís de que va mucho en la educación también, va mucho en la educación de las personas. Y que es muy importante apostar a la educación en el sentido amplio de la palabra, no formación de que va a la escuela, no, la educación. eso es mano de obra calificada, eso ir a la escuela, eso es mano de obra calificada solamente. Pero es que ni siquiera eso, Sergio, porque vos salís del liceo y no sabés hacer nada. Es verdad. O sea, ni No, siquiera no, eso, claro. ni siquiera eso. No es ni siquiera mano de obra calificada, nada, nada. O sea, educación en el sentido amplio de la palabra, por eso yo siempre apuesto a la batalla cultural. Para mí no hay un camino, no hay, diga, bueno, tenés que hacer este paso, este paso, este paso. No, es todos los días pelear por la libertad. Todos los días eh, compartir algo, ya sean cosas que se te ocurrieron a vos o de otros, que ayuden a la gente a pensar de que siempre la libertad es lo mejor. Pero bueno, sí, yo apuesto siempre a la libertad de empresa. Ah, Por eso yo enfoco, por ejemplo, en la filosofía desde el jardín, ¿no? De la escuela primaria, al menos en Uruguay. O sea, la única manera de que la gente piense, o sea, a lo que voy, no es que la gente no piensa, o sea, pensar piensan todo, ahora el tema de cuestionarse, que eso la filosofía, quieras o no, es una manera de pensar que siempre te lleva a preguntarte y a preguntarte. Y creo que es importante eso de la implementación del ser pensante, del ser racional, arrancar desde la escuela, pero obviamente que el sistema no funciona para que vos pienses al contrario. Pará, perdón que te interrumpa, un dato que no sé si lo tenías. En España quieren quieren sacar la filosofía de las escuelas. Bueno, Ahí ves. ya está. Y por algo, por ejemplo, yo pensaba, digo, los policías en Uruguay, por ejemplo, después de la filosofía recién en cuarto de liceo, aparece. Y para ser policía te piden hasta tercero. Qué raro, ¿no? Si no te imaginaste un filósofo policía, ¿qué es el poder? ¿Qué te pregunta? ¿Qué es el Estado? Claro, claro. Sí, Pero bueno, igual yo me acuerdo cuando tuve filosofía, en cuarto año fue cuando te daban más un poco qué eran la falacia, cómo argumentar y eso, pero después ya se desvirtúa, ya pasa a ser estudiar qué dijo este autor y está, listo, decime qué dijo y ya está. Eso para mí no es filosofía, eso es repetir lo que dijo otro. sí, eso, tuve un profesor que, Martín, creo que se llama, Martín Matías, lo tuve en cuarto, yo hice nocturno acá en Chuy, viste, hice todos los años que pude, está, nocturno. Y ta, descubrí la filosofía, loco, viste, viste, te hacía pensar. O sea, no era estudiar en realidad, en base al fundamento del autor, ¿verdad? O su punto de vista filosófico de lo que era el ser humano, ¿no? Poner si estabas de acuerdo o no y presentar tu argumento del porqué. ¿Cómo debe ser? Exacto. Es presentarte, o sea, el argumento. ¿Por qué pensás así? ¿O por qué pensás lo contrario? Claro. ¿Cuál es tu postura? Entonces, eso es lo que te lleva.
Eso es a filosofía. razonar y pensar. Claro. Por eso yo, por ejemplo, saqué mis propias conclusiones de lo que es el ser humano, tengo mi propia manera de pensar de lo que es el ser humano, gracias a eso, tipo, y lo hice de manera didáctica y no lo hice tipo por una materia. Descubrí la filosofía y me di cuenta que todos los filósofos tienen razón, porque enfocan, pero lo único que se equivoca en la esencia, que la esencia del ser humano no es lo que ellos dicen, están dando características, el ser humano es la figura, porque vos ves a una persona de lejos y no estás viendo si es inteligente, si trabaja, estás viendo una figura, es el cuerpo en sí es el recipiente, esa es la esencia del ser humano. Después todas las otras son características. Claro, claro, sí, tal cual. No le quito razón a ningún filósofo, tienen toda razón, porque están dando algo de lo que es el ser humano, pero como tienen toda razón en algo, se tienen que equivocar. ¿Se entiende? Porque para Sócrates o Platón es el razonamiento, el cuerpo y el alma. Después tenés los filósofos materialistas, Marx, Engels, ¿entendés? Que pone Marx, por ejemplo, el ser humano es, la esencia del ser humano es la forma de trabajar, que va cambiando a medida que pasa el tiempo. El ser humano modifica su manera de conseguir los recursos. Que antiguamente era cazando, después empezó, bueno, con empresas, después cosas. Es una manera diferente de conseguir recursos. Tiene razón. ¿Entendés? Después el otro decía que era tiene razón. Entonces, bueno, en algo se equivoca. Bueno, para mí es eso. Se enfoca en las características y no en la figura. Sí, tal cual, tal cual. Sergio, si te parece, lo que hacemos para terminar el debate, vos me comentás en qué puntos no coincidirías con el anarcocapitalismo. En que no coincidió en la jerarquía. Pero, ¿cómo haces para que no se formen jerarquías? Porque la gente en libertad va a formar jerarquías. Pero es como te digo, exactamente si vos tenés la libertad de formar o no formar, es a lo que voy. Es competir. Yo estoy tan seguro de que mi manera de pensar es mejor que la tuya, entonces me gustaría competir, ¿entendés a lo que voy? Pero eso se tendría que formar. Y capaz que si estoy equivocado estaría bueno porque yo iría. Pero ¿sabes qué pasa, Sergio? Si vos lo haces a través de la competencia o a través de la educación o todo eso, No porque a través de la educación sería adoctrinamiento. No, 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 tampoco. no, bueno, no dije Pero educación. hablar de forma objetiva, tipo los diferentes sistemas que podrían existir. No, no, pará, cambio la palabra educación. En vez de educación vamos a ponerle concientización o no sé, otra cosa. Eh, si No, vos, la lo- concientización es buena. si vos lo haces a través, bueno, o vamos a hacerlo así, si lo haces a través de la competencia, como decís vos, sigue siendo anarcocapitalismo, porque en realidad lo estás haciendo a través de las vías del mercado. Entonces, la única diferencia sería de resultados, pero en esencia, en valores y en principios es lo mismo. Claro, por eso te estoy diciendo, es difícil yo decir que formo parte, soy anarquista, o sea, tengo partes de mercado, tengo partes ¿me entendés? Pues son diferentes etapas. O sea, yo estoy hablando del tema del cooperativismo en el ámbito laboral, que es en donde uno consigue los recursos. ¿Se entiende? Si yo tengo, porque vos te movés con recursos. Yo necesito recursos para comer, para vivir, para darme mis lujos, necesito recursos. Solo en ese ámbito erradicaría la jerarquía. Pero ahora, eso no quita de que la gente que esté acá, que consiga, dentro del sistema que yo implemento, no dudo que haya personas que salgan de acá para formar su jerarquía, para hacer su propio. Pero eso no está mal. Entiendo. Pero Porque claro, vas a ganar mucho dinero, entonces vos podés salirte de acá con tu capital y formar tu propia empresa. está Y ser bien. vos patrón y tener jerarquía.
está Pero esto bien. también te da pie tener un sistema así de que la persona que nace miserable pueda hacerse ingresar y tener ingresos. Está bien, pero pará, porque vos ahí estás ya dando por supuesto de que terminaría siendo digamos, el sistema que primaría, o sea, el sistema cooperativista, como No, que, estoy dando las diferentes opciones. Este sistema, ¿entendés? Vos si naces sin nada, vos entras en una empresa que tenga este sistema, vos vas a ganar mucho más que siendo empleado, por razones obvias. Hay una jerarquía, la mayoría de los ingresos siempre van hacia arriba. En este caso, como vos vas a formar parte de, capaz que acá te da el capital para vos formar. sí, sí, yo entendí esa parte. El tema que, lo pregunto de otra Yo siempre manera. menciono que o quedarte ahí formar parte, o tenés opciones. O Lo- si naces miserable, te da la opción de crecer. Que si hoy eso se implementaría, como yo digo, o sea, como hablamos de los sindicatos, si hoy se implementaría, porque es un tema de conciencia, si se implementaría, se podría salvar una cantidad o gente que no tiene trabajo se juntaría en X bien o servicio y podrían hacer algo. Ujú. Es difícil porque es el tema de la educación, pues no tenemos la cabeza como para pensar eso. Yo digo, o sea, siempre pensando en el que no tiene, el que tiene ya camina. Yo no tengo que... Vos tenés plata, ya tenés la vida resuelta. Entonces yo siempre veo, ¿entendés? Mi cabeza siempre funciona en cómo hacer que los que no tienen puedan. Está bien, perfecto. No, te lo planteo de otra forma. Ponele que ya estamos en un sistema, ponele que ya estamos en un sistema anarquista, ¿no? Y que simplemente ahora lo que falta es determinar cómo se va a mover la sociedad. Vos intentás implementar el sistema cooperativista. Ponele que falles en la implementación porque la gente no se prende o por lo que sea. ¿Cuál sería tu visión ahí? Y es difícil porque la gente se mueve a raíz de los intereses. Sí, pero ponele que por la razón que sea, Y que eh, sería por la educación en todo caso. ¿por la qué? Por la educación. Sería porque, o sea, porque, o sea, no se dan cuenta, ¿entendés? Es un tema educativo. Ahí va, la concientización, como quien dice, decís vos. Claro, la concientización o no están educados, ¿entendés a lo que voy? Que sería raro porque, o sea, si vos tenés, es como yo, por ejemplo, trabajo de albañilería, por ejemplo. Tengo un trabajo que trabajo en una empresa y me pagan, no sé, 100.000 pesos por mes, ponele. Y si entro en otra que me pagan 250 para hacer lo mismo, Sí, pero ojo ahí, porque vos te pagan más, pero también tenés más responsabilidades y no todo el mundo la quiere, ¿eh? Mirá que no todo el mundo la quiere. pero el tema, hay ciertas cosas que en realidad es un tema de honestidad, porque, o sea, ¿qué responsabilidad? La única responsabilidad que hay es pagar ciertas cuentas. Bueno, pero Pero pará, eso también te da, pará. a ver, pero también el formar parte, vos querés ganar más, entonces te van a dar ideas para mejorar ciertas cosas. Y también entiendo eso lo que vos decís, de que hay gente que no quiere esa responsabilidad. Pero no solo la responsabilidad, ¿eh? Es también la responsabilidad y El la laburo. preocupación, porque vos cuando sos empleado, que para mí, o sea, yo no defiendo eso, yo en realidad pretendo que cada uno sea un mini empresario, pero independientemente de eso, vos cuando sos empleado, vos te asegurás de que tenés un sueldo, pase lo que pase. Cuando vos pasás a ser parte de lo que es la empresa, vas a depender de los resultados. O sea, vos no tenés nada asegurado. Vas a depender de los Bueno, a ver, resultados. pero entiendo tu punto. A ver, teniendo un sueldo tampoco está asegurado. Porque si la empresa quiebra, también, imagínate que, como decir, el mismo ejemplo que decís vos,
lo pones del otro lado y es lo mismo. Sí, O sea, una empresa también puede quebrar. O sea, estamos hablando del mismo trabajo. Ponele vos, ese ejemplo que vos me estás dando, ponelo en dos trabajos que hagan lo mismo. sí, sí, yo te entiendo, te entiendo. O sea, sí, en realidad la Poner, preocupación de que la empresa tener un quiebre siempre va a sueldo estar. fijo, tener un sueldo fijo no es garantía, porque si la empresa quiebra, también, o sea, la única diferencia es que ganaste un sueldo. O sea, en este caso, esta quiebra, siendo empresario, lo que sea, pero ganaste un poco más, quebraste, pero, ¿entendés? O sea, económicamente te fue mejor. No, sí, en eso sí estoy de acuerdo. Pero yo lo que te decía, que ponele que no llegar al extremo de que quiebre, ¿no? Vamos a un paso más intermedio, de que un mes te vaya mal, un mes te va mal. Al empleado le vas a pagar lo mismo de siempre. En cambio, el empresario, ese mes que le fue mal, va a ganar menos. Entonces, hay una cierta, digamos, Sí, pero vos, miralo desde este punto de vista. O sea, hay un ingreso per cápita vamos a hacerlo medio redondo, de 100.000, ¿no? 100.000. Y tenés 10 personas, son 10.000 para cada uno, ¿no? Yo siendo empleado de la otra empresa que tiene también 10 y gana lo mismo, 100, ¿no? Y hay 10 empleados, van a ganar 5, seguro. bien, está bien, ¿Se está entiende? claro. O sea, el enfoque mío es el ingreso que gane más en los recursos humanos. Vamos a hablar de recursos humanos, somos recursos nosotros, ¿no? Sí, sí, ¿No? Medio cruel, pero es así. sí, sí. Los recursos humanos. La misma empresa gana, vamos a decir, es lo mismo, porque se enfoca en lo mismo. Vamos a hacerlo medio redondo. Lógicamente que una empresa capaz gana más o menos que la otra, lógicamente, ¿no? Pero tipo, la base, van a tener que pagar las cuentas y van a ingresar lo mismo. Y vas a ganar más que si trabajaras de este otro lado. Vas a ganar 5 igual. Pero cuando la empresa le vaya bien o le vaya mal, vas a ganar 5 igual. Pero estoy seguro que la empresa le tendría que ir muy mal para que vos no ganes nada y te echen. Porque por algo estás ahí. Para concluir esto, yo entiendo tu punto y me parece que en teoría está muy bien. Lo único que habría que ver en la práctica, digamos, en un territorio anarquista, cómo funcionaría, porque viste que el humano es impredecible. O Pero, como te digo, se podría llevar a cabo, como te digo, hoy se podría llevar a cabo eso. Las personas que no tienen, por ejemplo, que saben algo y necesitan de otra, porque a veces lo que faltan son recursos o se enfocan en algún bien o servicio, o si se enfocan en algún servicio, se podrían juntar y se podría hacer una empresa, diríamos, con un logo y esas personas trabajarían de manera independiente. Hoy se puede hacer. Y si vos le das a esas personas, vos les das poder, que es dinero, no van a tener la necesidad de un Estado. También. sí, Porque acá, el Estado se mantiene por la necesidad. Yo te vendo que te voy a dar mejores planes sociales y te vendo por votos, te cambio esperanza por votos. claro, Es lo que hace. exacto. Porque es verdad, Sí, acá esperanza por votos. hay una cosa que te quiero preguntar porque ahora quería ir a eso, bueno, o cómo lo llevas estando el Estado. Eh, Acá ha habido algunos ejemplos de cooperativismo que han salido mal, pero es cierto que era con intervención del Estado, no era libre. Y Entonces, las casas, la cooperativa de vivienda más o menos se maneja parecido, pero es una aberración. Yo una vuelta entré, pagué un par de meses para ver cómo funcionaba un sistema de cooperativa de vivienda y era un desastre. ¿pero por Pagué, o qué? sea, los meses, viste, me anoté como para hacer, para formar parte de la cooperativa y me di cuenta que era un desastre. ¿Por qué era un desastre? El O sistema, sea, el sistema de manejo, o sea, hay una jerarquía ahí que los locos manejan las cosas y eso, pero o sea, no me cerraba, o sea,
me puse a pensar el tiempo, la cantidad de plata que había que juntar, el tiempo que te saca de tu vida, porque vos tenés que dividirte entre tu vida personal, entre tu trabajo, tu familia, y tenés que demandar, te demanda mucho tiempo la cooperativa de vivienda. ¿Se entiende? Entonces es difícil. O sea que en realidad, digamos, Se transforma, la cooperativa de vivienda se transforma en un parásito, claro, para exacto. hacerlo mejor. O sea, Porque te exige, te exige, te exige, te exige, te exige de plata mensual y te exige tiempo para hacer actividades para que gane dinero la cooperativa de vivienda. Entonces vos estás dividido entre tu vida personal, que vos tenés que pagar tu alquiler, porque obviamente en una cooperativa de vivienda otra vivís de alquiler. Entonces tenés que pagar tus gastos comunes, solventar tu familia, lógicamente, y tenés que solventar la cooperativa y el tiempo que la cooperativa te demanda. Entonces es medio, se torna un parásito. Y la idea, por eso yo me fui, que después lógicamente se me ocurrió una idea, más, siempre viste tratando de mejorar las cosas, cómo sería un mecanismo para que las cooperativas de viviendas fueran mejor. Tengo otra idea también. o sea, no era para nada un verdadero cooperativismo, sino que era un sistema de jerarquía igual que lo que... No, te chupa y vos tenés que dar mil y una vuelta entre los tiempos, cumplir con los horarios obligatorios que tiene que cumplir el que está, es complejo. Bien. Y yo y no entré. Bueno, Sergio, más allá de algunas diferencias que tenemos, coincidimos bastante, me parece. Cerramos por acá, ¿te parece? Cerramos, sí. Dale, un placer. Ya doy por finalizada la grabación. Nos vemos, loco. Que ande bien, ¿eh?